Bueno, regresamos con ustedes. Está ya con nosotros con un tema de su interés, de la medicina para la salud, para que usted se sienta bien y atienda, escuche bien al doctor Alfredo Polanco, que está con nosotros ahí. Buenos días, doctor, ¿cómo les va? Buenos días, Licho. Buenos días a nuestro público. Muy bien, cada lunes me siento de poder transmitir un mensaje de aliento a muchas personas que están aquejadas de alguna patología renal o en sentido general y que cuando ven estas orientaciones, por lo menos saben a qué médico ir. Pues muchas veces usted tiene una patología, tiene una enfermedad, tiene un padecimiento y usted duda a qué médico va a ir, pero con estas orientaciones, por lo menos, usted intuye hacia qué médico va a ir. En el día de hoy vamos a conversar sobre el riñón. Esta semana es declarada por la Organización Mundial de la Salud como la Semana del Riñón, ya que como cada segundo jueves del mes de marzo se conmemora el Día Internacional del Riñón. Y el jueves estamos a 9 de marzo, que es el Día Internacional del Riñón. Y esta semana, pues todas las instituciones que tienen que ver con el riñón, por ejemplo, salud pública, los seguros tienen que ver, la Sociedad Dominicana de Nefrología y las sociedades internacionales de nefrología, pues inician orientaciones en la población mundial, ya que hay muchos padecimientos renales. Por ejemplo, se sabe y está claro que una de las enfermedades más importantes es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, que la padecen aproximadamente un 10% de la población mundial y que prácticamente no da sintomatología. O sea, por eso toma de sorpresa a muchas personas, pues la gente, como no está presentando ningún dolor, pues no va a acudir al médico. Sin embargo, van al médico cuando presentan dolor de espalda, ahí es que van al médico, pero muchos de los dolores de espalda nada tiene que ver con los riñones, aunque algunos de los casos sí tienen que ver con los riñones, pero los principales casos, por ejemplo, se sabe que aproximadamente el 75% o más de todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica es secundario a dos enfermedades. Como número uno, tenemos la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. Y como número 2, tenemos la hipertensión arterial. Estas dos enfermedades van produciendo un daño irreversible a los riñones de manera lenta y progresiva, y que el paciente no presenta ninguna sintomatología. Es decir, el paciente se le puede dañar, como diríamos, un riñón completo. Y cuando es secundario a la diabetes o la hipertensión arterial, ese paciente no va a tener ninguna sintomatología. El paciente tiene alguna sintomatología cuando los riñones se van dañando secundario a cálculos renales o piedra en los riñones, una entidad clínica que cada día es más frecuente en República Dominicana, pues cada día nosotros vemos a más pacientes con piedra en los riñones o cálculos renales, y todo tiene su porqué. Pues aquí en República Dominicana tomamos muy poca agua y los cálculos renales generalmente se forman en una orina bastante concentrada. Entonces cada día tenemos también más daño de los riñones secundario a cálculos o piedras. También O tenemos sea, daño en los riñones. Sí. doctor, los cálculos renales son ya como la calcificación, la solidificación de parte de los riñones o de la orina. No, son piedritas pequeñitas que se van formando en los riñones, y en la medida en que usted toma menos cantidad de agua, esas piedritas se le van agregando minerales, el calcio,
el fósforo, ¿Y qué el consecuencia tiene con magnesio, eso? el ácido úrico. ¿Qué consecuencia? Que muchas de esas piedras van a provocar taponamiento de la salida de los riñones. Es decir, esa piedra que se formó en un riñón, en algún momento esa piedra va a caer en la salida del riñón, en esos conductos que drenan la orina de los riñones, que son los uréteres. Cada riñón tiene un uréter para echar la orina hacia el mismo. Entonces, una piedra cayó y tapó con uréter. Es igual que cuando usted en el lavamanos, usted deja caer pues se le cayó un anillo, se le cayó una moneda, se le cayó algo, o una piedra que usted deje caer en el lavamanos. Esa piedra, ¿qué va a hacer? Va a tapar la tubería. Entonces, cuando se tapa la tubería, ¿qué va a hacer? Ese baño se llena, como ocurre también con los riñones, se llenan los riñones, aumenta la presión en los riñones y ese riñón que sigue produciendo orina se dilata y lógicamente se va a dañar. Nosotros consideramos que cuando un paciente tiene cálculos que están en ese nivel, que están en la boca, donde comienza el uréter, son emergencias uronefrológicas, porque aquí quien va a intervenir quirúrgicamente cuando sea posible es el urólogo, pero en muchos de los casos, ¿qué tenemos ya? Un daño de los riñones. Entonces aquí tiene que intervenir también el nefrólogo. Por eso es que hay muchas patologías que las manejamos en conjunto, el urólogo y el nefrólogo. En República Dominicana, como dije anteriormente, cada día hay más casos de daño renal secundario a cálculos o piedras en los riñones. Bien, otras causas que traen como consecuencia daño en los riñones es el uso abusivo de medicamentos no prescritos por el médico. Por ejemplo, recuérdense que en República Dominicana es el país de la automedicación, donde usted, si le duele la cabeza, se toma una ampicilina, pero una ampicilina no es para el dolor, sino para una infección. Entonces, ¿qué tenemos? Muchos problemas con el uso indiscriminado de calmantes o antibióticos no prescritos por el médico. Entonces, eso va a traer consecuencias serias para los riñones. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de pacientes que a la edad de 25 años, tengo el caso de una paciente, está recibiendo terapia de diálisis, ya ella tiene 30 años, es decir, tiene 5 o 6 años recibiendo tratamiento de sustitución renal, es decir, hemodiálisis. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de analgésicos o calmantes no prescritos por un médico. También tengo el caso de un paciente de 42 años que por problemas de artritis reumatoidea, ese paciente usaba calmantes todos los días. Entonces el paciente está en diálisis también. Pero también hemos tenido casos de pacientes que por el uso abusivo de antibióticos, ciertos antibióticos, pues han tenido daño renal. Es decir, que el daño renal viene por diversas causas y por eso es que nosotros tenemos y hacemos un llamado a la población en sentido general que, como esta semana es la Semana Internacional del Riñón, el jueves es el Día Internacional del Riñón, que usted, si usted tiene duda de si tiene alguna patología renal, usted tiene que chequearse. Eso es si usted tiene duda. Pero si usted es diabético o es hipertenso, no importa que usted no tenga ninguna sintomatología. O sea, ese paciente que es diabético y que es hipertenso debería de tener por lo menos una consulta una vez al año con el nefrólogo. ¿Por qué? Porque ese daño renal, como dije al principio en la introducción, se va presentando de manera lenta y el paciente no tiene ninguna sintomatología. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, ellos pueden notar una orina espumosa, una orina con mucho grumo, con mucho sedimento. ¿Qué indica eso?
que el filtro se está dañando. Los millones de filtros que tiene el paciente se están dañando y está dejando pasar una proteína que debemos de tener en nuestro cuerpo, que es la albúmina. Entonces, cuando el paciente nos llega con esa historia, tenemos que hacerle el examen de orina de 24 horas. ¿Y qué cosa? Cuando le hacemos ese análisis, que nos llega el resultado, en muchos casos vemos que hay una enfermedad renal muy avanzada y que el paciente dice que pues no se sentía nada y que acudió al médico simplemente porque vio alguna información a nivel de los medios de comunicación. Entonces, por eso nosotros llamamos la atención, y no solamente al paciente, llamamos la atención al médico también, que es importante que si usted tiene a su paciente, usted es su médico de cabecera y ese paciente es diabético o es hipertenso, mándelo una vez al año a donde el nefrólogo. Por ejemplo, tuve el caso de una paciente que vi en el día de ayer, sí, ayer domingo, una paciente que tiene varios años siendo diabética e hipertensa, está ingresada, y cuando revisamos las analíticas, pues hecha en el mes de enero, aparentemente no tenía nada en los riñones, pero sí encontramos que tiene una enfermedad renal ya avanzada. Entonces, eso es importante. O sea, la enfermedad renal generalmente da escasa o ninguna sintomatología hasta que el paciente prácticamente le queda poco tiempo para que el médico le diga, mire, usted ya lo que le toca es diálisis. La diálisis es una palabrita que a ninguna persona le gusta que le mencionen. Sin embargo, nosotros tenemos que mencionarle a los pacientes que el tratamiento definitivo o tratamiento de sustitución renal más frecuente que hay en el mundo es la diálisis, que puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. O sea, cuando usted se le dañan los riñones, usted no está orinando. O usted puede todavía, con los riñones dañados, orinar una gran cantidad de agua. Digo agua porque usted no está eliminando tóxicos en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ya a ese paciente proponerle tratamiento de diálisis. Hay muchos pacientes que en principio se niegan. Dicen, no, doctor, ¿cómo es posible que a mí me vayan a dializar? Pero si yo no me siento nada, pero si yo estoy orinando bien, sí, está orinando bien, entre comillas. ¿Perdón? Cada quien tiene su criterio de bien. Correcto, cada quien tiene su criterio de bien. ¿Qué es bien? Entonces, cuando nosotros le hacemos los análisis a ese paciente, ¿qué vamos a encontrar? Que tiene una urea en 200, que tiene una creatinina en 7, 8, 9 o 10. Y el paciente dice, pero bueno, ¿cuáles son los valores normales de la creatinina? Y cuando uno le explica que eso no debe de pasar de 1.2 miligramos por decilitro en el hombre, y en la mujer no debe de pasar de 1.1, y usted lo tiene en 7, usted lo tiene en 8, ¿qué indica eso? Que ya usted es un paciente que tiene una insuficiencia renal. Entonces nosotros, nuestro papel en este caso es determinar si ese paciente tiene una insuficiencia renal aguda o es crónica. Es importante, Licho y amigos televidentes, sobre este caso. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene 7 u 8 de creatinina, wow, me pusieron el nombre de Andrés Polanco, no Andrés Mato. Alfredo Polanco es mi nombre. Bien. Si a usted, por ejemplo, se le subió la creatinina, se le subió la urea, y usted fue secundario a un proceso infeccioso, como he tenido en estos días, tuve un paciente que tenía 7.8 de creatinina, y cuando estamos evaluando a un paciente que es diabético, que es hipertenso, no me atrevo a decirle si es agudo o es crónico, porque el paciente había hecho más de 20 episodios de diarrea el día anterior. Ese paciente tuvo un daño renal agudo secundario al cólera. Entonces, para que ustedes vean cómo son las cosas, le dijimos al paciente, lógicamente, un paciente de 72 años, que como ese caso era agudo, tenía poco tiempo de evolución,
generalmente los casos agudos son reversibles. O sea, ese paciente va a volver a tener la creatinina normal. ¿Por qué? Porque el paciente llegó a tiempo a donde el médico. Si ese paciente tarda 2, 3, 4 días más para ir al médico, esa creatinina permanece elevada y posiblemente el paciente iba a requerir tratamiento de diálisis. Entonces, pero como es un caso agudo, los casos agudos se revierten y es por eso que nosotros insistimos en que usted no puede, no debe esperar a que la enfermedad avance rápidamente. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que un caso que pudo haber resuelto hace 5 o 6 días, ya en el día de hoy posiblemente sea un caso que no pueda resolverse, como los casos de la insuficiencia renal, que por lo menos si usted le anda con tiempo, los agudos se pueden revertir rápidamente. Con el caso del paciente con insuficiencia renal crónica, que es el paciente que ya amerita tratamiento de sustitución renal, es decir, hemodiálisis, diálisis peritoneal, de por vida, es un paciente que tiene un pronóstico bueno, siempre y cuando el paciente llegue a tiempo a donde el médico. Porque nosotros tenemos pacientes que tienen 5, 10, 15 años, 18 años, 20 años en diálisis, pacientes jóvenes. Yo tengo un paciente que tiene 40 años de edad y está en diálisis desde la edad de 24 años. Y dice, Polanco, yo no me doy por nadie, yo me siento bien. O sea, dentro de su cuadro el paciente se siente bien. Él va solo a dializarse, él tiene su pareja, él trabaja y tiene 16 años en diálisis. Entonces, ¿qué implica esto? Que la diálisis es un tratamiento de sustitución renal que ayuda a que un paciente se mantenga elaborando de manera adecuada. Y aquí en República Dominicana nosotros exhortamos a los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica a que no esperen a que haya que colocarle un catéter a este nivel, un catéter subclavio o yugular. Nosotros los médicos siempre o en la mayoría de los casos le decimos con tiempo, con mucha antelación a ese paciente que en los próximos meses o en los próximos años va a necesitar diálisis. ¿Para qué? Para que ese paciente se prepare y se haga una cirugía aquí en el brazo, que es la fístula arteriovenosa. Es una cirugía que le hace un cirujano vascular y que esa cirugía no le va a hacer ningún daño al paciente. Como yo le digo al paciente, mire, usted ahora mismo no tiene no está decidido de si va a aceptar o no la diálisis, pero por lo menos hágase la fístula, porque cuando usted dentro de 6 meses requiera diálisis, si usted decidió que sí, que se va a dializar, a usted no hay que ponerle un catéter, usted simplemente se conecta de la máquina por esa pequeña cirugía que se le hizo y ni siquiera hay que internarlo en el momento en que haya que dializarlo, porque usted lo dializan y usted se va para su casa, diferente a ese paciente que por tabú o porque le dieron una mala información de que la diálisis esto, que la diálisis aquello, ese paciente lo van a llevar muy malo y entonces va a tener que decidir la familia por él, como he visto muchos casos que lo llevan en estado de coma, pacientes con síndrome urémico, con alteración del estado de conciencia, secundario a los múltiples tóxicos que tiene y que no han podido ser eliminados porque los riñones no funcionan. Entonces, ¿quién es que decide? Decide ahí la esposa, decide el padre, decide la madre, deciden los hijos, que a usted hay que dializarlo, porque usted no sabe, ahora mismo no puede responder. Entonces es importantísimo por eso que el paciente vaya a donde su nefrólogo, se haga una revisión anual, por lo menos, miren que no le estamos pidiendo que vayan cada 6 meses, sino por lo menos una vez al año, si usted es diabético, si usted es hipertenso, si a usted le dicen, su madre, que cuando chiquito tuvo problemas de los riñones, que usted tuvo lo que se llama el síndrome nefrítico, una enfermedad de los riñones que es muy frecuente
o relativamente frecuente en niños, sobre todo que han tenido procesos infecciosos de amigdalitis o que han tenido mucha piodermitis. Esos pacientes que han tenido muchos nacidos, como se le dice vulgarmente, pueden tener daño en los riñones cuando chiquitos. Pues es importante que también ese tipo de pacientes se haga una revisión, por lo menos, aunque sea una vez. Todo eso tiene que hacerlo el médico. Doctor, se nos está cerrando el tiempo y quisiéramos un último mensaje, que usted nos redondee su mensaje final. Bien, importante que la población sepa, aproximadamente de un 10 a un 11% de la población mundial, es decir, claramente, 10 de cada 100 personas en sentido general tienen algún daño renal crónico. Entonces, ese tipo de paciente es importante que se haga un chequeo periódico con su médico general, con su médico de cabecera, para que en el momento en que se detecte que ya ese paciente tiene un daño renal que está avanzando, sea derivado tempranamente al nefrólogo. Que no nos manden al paciente cuando ya necesita diálisis, porque nosotros como nefrólogos tenemos muchas alternativas terapéuticas. O sea, hay múltiples cantidades de medicamentos que pueden retrasar, enlentecer y en muchos casos evitar que el paciente llegue a diálisis, porque todo depende en la etapa en que nos manden el paciente. Si nos envían el paciente tarde o si el paciente nos lo enviaron temprano y el paciente se olvidó de eso y a los 2 años que fue que llegó al nefrólogo, bueno, problema del paciente. Hay casos que son inevitables. Pero si el paciente llegó con tiempo donde el nefrólogo, tiene muchas posibilidades de enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica estadio 5. Y nada, este es nuestro mensaje final. Licho. Se lo agradecemos, doctor. Siempre valoramos su capacidad de expresión, de una medicina llana, de un conversatorio que la gente le puede entender. Usted usa las palabras sin ese tecnicismo, y gran parte de la población comprende, les llega este mensaje que usted cada lunes nos emite por este programa. Así que le agradecemos siempre su disposición a orientar a esta población que cada día amerita de educación en la salud. Gracias, doctor, y que tenga un buen inicio de semana. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con otro tema ya del programa de hoy, Periodismo y Sociedad.